Hola lindos humanos, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy vamos a hacer el wrap-up de julio y agosto. Vamos a ir desatrasando videos pendientes. Pero voy a empezar mostrándoles la portada de mi mes. Creo que solo les muestro mi diario de lectura cuando acabo el año, pero este fue mi julio. Y se los muestro porque estoy muy orgullosa, me pareció que me quedó realmente bonito. Pero vinimos a hablar de libros, hoy no venimos a hablar de este aparatito. Entonces lo tengo aquí al lado para recordar qué fue, que no fue tanto, pero estuvo chévere. Entonces lo primero fue esta relectura y la hice porque justo ya salió publicado en español con un nombre que no recuerdo. Y hombre, es fantástico. Yo creo que este señor se va a hacer cada vez más popular. Yo creo que él tenía como un fan base muy claro, ¿sí? Como que tanto en fantasía como en ciencia ficción. Pero yo creo que la nominación de esta a los Hugo y luego, creo que fue el año pasado o antepasado, Martha Wells, que es la autora de Murderbot, el Matabot, estaba de nuevo nominada y ella, que es una señora muy elegante, dijo, no, me retiro para que alguien más gane la posibilidad y gane la visibilidad que dan los Hugos. Y el que subió cuando Martha Wells se retira fue Adrian Tchaikovsky. Y yo creo que le ha hecho mucho bien. Yo creo que hay mucha gente que está conociendo a este autor cada vez más. No voy a decir que es un autor para mí, yo creo que esta en particular funcionó muy bien conmigo porque es la tercera ley de Clarke perfectamente explicada, y es: si la ciencia es demasiado avanzada, no hay manera de distinguirla de la fantasía. Entonces, este es un planeta primitivo todavía socialmente, y estos exploradores que llegaron en esta nave espacial, que parece una torre, han estado ahí por siglos, pero una llamada, algo pasó en casa, todos se fueron, menos uno que decidió quedarse, que ha estado hibernando, se entra en estasis, y de repente esta princesa necesita ayuda y va a tocar a la Torre del Mago para que le ayude a una misión. Y entonces él sale de estasis y se va con esta princesa y su guía a cumplir esta misión. Entonces es, por un lado, un científico, es en ciencias sociales, ayudando a esta persona, mientras que la princesa jura que está con un mago. Es muy bueno, se lo recomiendo muchísimo. Yo no me voy a cansar de recomendar esta novela corta porque de verdad me parece muy inteligente, y hay un momento fantástico en el que uno ve en la página lo que está diciendo el mago, nuestro científico, y paralelo está lo que está escuchando la princesa, porque es como lo está traduciendo la máquina para que ella lo entienda en sus propios términos, y es brillante, ¿sí? Entonces, súper recomendado, ya está traducido al español. Luego terminé con los 2 tomos que tenía de Rat Queens, estos que me regaló Frida. Y sí, igual que Frida, hasta aquí llegué con la serie. Por un lado, para mí es muy difícil seguir series que siempre tienen los mismos ilustradores. Me gustan mucho los cómics que cambian de ilustrador porque me lo mantienen como fresco de alguna manera, y no estoy demeritando el trabajo de esta, porque de verdad, una página doble, es muy bonito, es muy colorido, los colores cambian bastante, pero no lo suficiente para mí. Entonces, por un lado, agotamiento visual, y por el otro, yo juego Dungeons and Dragons, entonces yo levanto la ceja todo el tiempo con esta serie porque es como, perdón, ¿de qué nivel es tu personaje? Y por el otro lado, es demasiado violenta, para mí. No estoy diciendo nada más allá de eso. Y no, pues no, como que lo que tiene de bueno, la exploración de los personajes, todo este tipo de cosas del mundo,
pues no es lo suficientemente enganchador para mí, que necesito como otra cosa. Pero Frida, son un memento de nuestra amistad y estarán por siempre en esta biblioteca. Lo siguiente que me leí en julio, que tampoco fue tanto, sí, no fue tanto, es The Exile Fleet de J.S. Lewis. ¿Se me acabó o no se me acabó? No tengo idea. Yo he disfrutado mucho esta, al parecer, duología, porque es súper entretenida. E insisto en que esto sería una gran serie de televisión. Si es solo una duología, los voy a matar, porque es como cuando se acaban estas series de televisión que quedan así con los cliffhangers todos abiertos, todo puede pasar y estallar, y la cancelan. Y entonces uno se queda como con la historia inacabada. Así me siento aquí. O sea, si esto es solo una duología, es como que desinflada porque me siento que me estafaron con el final. Si es una segunda parte, es una gran segunda parte. Porque se descubren unas cosas. Esto es que el borde del universo está colapsando. Y había como unas máquinas que lo mantenían ahí. Pero la humanidad estuvo en guerra con, para variar, con otra raza, con la raza que usaba estas máquinas. Casi los exterminaron, pero después nos damos cuenta que nuestra protagonista, que era un soldado mejorado, salvó al último progenitor, entonces la raza no se extinguió. Sabemos que el príncipe, que es hijo de las más grandes corporaciones de la galaxia, su abuelo tiene un plan macabro para hacer una limpieza étnica de la humanidad y apoyarse con unos robots que está diseñando. Y luego nos enteramos realmente quién es el padre y quién es ese nieto que está aquí, o sea, quiénes son ellos dentro del plan macabro del abuelo. Pasan un montón de cosas, entran nuevos personajes, entran los piratas espaciales y es increíble. Y se acaba el final de temporada con todos los cliffhangers y es como... ¿aquí qué pasó? Y no hay libro 3 anunciado por ningún lado. Entonces yo siento que esto es una duología y me voy a sentar a llorar. Porque quiero más en este mundo tan divertido. Pero así es. Luego se vino agosto. Y este fue mi agosto. Agosto de gatitos mágicos. Y en agosto voy a empezar hablándoles de los dos cuentos que me leí. Uno lo encontré referenciado en un lugar y me pareció interesante la descripción y se llama Visclavet. Perdón, voy a poner la gafa porque el nombre no es nada fácil. Sí, Visclavet de K.L. Noon. Aquí está la portada. Y resulta que hay una historia de esas historias fundacionales en la Gran Bretaña, en la que se habla de un rey que tenía por compañero a un hombre lobo. Entonces la autora lo que hace es decir, bueno, y si es así, y se sienta a escribir esa historia en la que un hombre noble, de una nobleza pequeña, una nobleza de provincia, es un hombre lobo, y entonces ellos tienen que amarrar su humanidad a algo. Normalmente son las ropas que dejan cuando se transforman en lobos. Y luego vuelven, recuperan y entonces sienten su olor humano en esas ropas y vuelven a ser humanos, se visten y siguen viviendo. Y pues claro, hay una compulsión de salir con la luna y todas estas cosas. Entonces este señor noble pues se consigue una esposa porque el guión de la vida. Entonces, y en algún momento decide confesarle a su mujer, porque la quiere mucho, que él es un hombre lobo, y resulta que su mujer no lo quiere tanto porque tenía un amante, y entonces deciden quitarle la oportunidad de regresar a ser humano, escondiendo sus ropas. Ay, pobrecita la viuda que se casa con el otro, y este hombre queda abandonado, hecho lobo. Pasa el tiempo, pasan unos años, y el rey está de cacería y sufre un accidente y el lobo, hay algo en su cabeza que lo sigue atrayendo a los humanos y entonces
salva al rey y el rey no permite que los demás cazadores maten al lobo y se lleva el lobo a la corte y entonces es este rey que tenía por compañero un lobo. Y luego lo que se va desarrollando lentamente es como el rey siente que ese lobo no es normal y el lobo empieza poco a poco como a desenterrar su humanidad siendo animal todavía. Hasta que finalmente, como cuento de hadas, pues terminan logrando que se entreguen las piezas de ropa y que él pueda regresar a su humanidad y quede con su rey. Está súper bonito, está muy bien contado, súper, súper recomendado. Si les gustan como los retellings de fantasía y este tipo de cosas, está fantástico. El siguiente que me leí, porque ustedes saben que yo no leo muchos cuentos, esto es una rareza, es Counting Casualties de June Halley. Lo que pasa es que June Halley es uno de mis autores favoritos y yo todo lo que saque, así sean cuentos, me lo compro y me lo leo. Y esto es de verdad también otra pieza muy clara de cómo funciona la cabeza de este señor, que es muy impresionante. Entonces, la humanidad está en guerra contra otra raza a la que ellos llaman los coleccionistas. Porque cuando atacan un planeta, se roban lo que es importante del planeta. Que no es el petróleo, ni el oro, ni el uranio, ni nada de esas cosas. Se roban la poesía, se roban los nombres, se roban las canciones, ¿sí? Se roban ese tipo de cosas. Y lo que es más trágico todavía es que por alguna razón, cuando se roban la poesía de un mundo, no solo desaparece de ese mundo, desaparece de los demás mundos donde esté. A la gente se le olvida que leyó esos poemas, pero les queda el vacío mental de que ahí había algo que los había emocionado, que los había transformado de alguna manera, pero que ya no existe. Entonces, lo que tenemos es como una serie de naves que se dan cuenta que ese enemigo viene, los esperan en un lugar, medio hay una batalla, pero las naves enemigas se retiran y ellos deciden seguirlos sigilosamente para ver si encuentran como dónde está el núcleo de esta raza. Llegan, nuestro protagonista toma una pequeña nave y se dirige y se da cuenta que ese lugar al que los llevaron, o sea, a los que los guió este grupo de naves, es como un gigantesco museo. Y luego él empieza a oír ruidos y se da cuenta que su primo, que está controlando otra de las naves y que quiere morir en gloriosa batalla siendo el gran héroe que destruyó a la raza esta, ataca, pero no tienen la fuerza y pierden la batalla. Y cuando él logra salir de este mausoleo gigante, pues sus naves, o sea, las naves con las que llegó están destruidas y como esa posibilidad de la humanidad de haber logrado algo, pues murió ahí. Y además él está solo y se da cuenta que el tanque de oxígeno ya se le debería haber acabado, pero sigue teniendo oxígeno. Y entonces empieza a pensar que él es una reliquia más en este lugar. Uy, es fantástico. O sea, June Halley de verdad es una persona de una inteligencia, de una construcción de mundos y de lugares en los que se habitan que es realmente impresionante. Súper recomendado. Lo siguiente que leí, y porque está rarísimo esto de que esté leyendo tanto cuento, y es porque decidí que tengo un montón de cosas escritas por mujeres, de cuentos que he ido comprando y que es hora de que empiece a leer de alguna manera. Entonces estoy tratando de coger cada 2 meses un recopilatorio de cuentos y voy leyendo y voy anotando. Con el que decidí arrancar, porque era además como el más chiquitito de todos, es este Amoroso Planeta de Daina Chaviano, que es una autora cubana, si no estoy mal, radicada en los Estados Unidos, que escribe ciencia ficción, pero que se hizo muy famosa escribiendo romance. Y no es tan fácil de conseguir en Latinoamérica, realmente. Entonces conseguí este y decidí, pues bueno, si voy a hacer como este esfuerzo de leer cuentos y ver qué pasa, pues arranquemos con ella. Esta recopilación es de sus primeras cosas, o sea, son cuentos que ella escribió cuando tenía, si no estoy mal, entre 17 y 22, 23 años. Entonces son
piezas muy sencillas en términos literarios, como todavía muy experimentales, como me gusta la fantasía o me gusta la ciencia ficción o me gusta el romance, como que no hay una claridad, no hay una voz autoral clara. Creo que esa es la manera. Sí, son increíblemente diversos, son increíblemente irregulares, que es lo que también suele pasar con cualquier colección de cuentos, pero que digamos que empiezan a mostrar a un autor con unos intereses. Y esa parte está súper bien. Y quiero mostrarles, a ver, cualquiera, porque la edición de los libros está súper bonita. Cada uno empieza con una ilustración. Y esa ilustración pues va acompañando en términos de color cada uno de los cuentos, ¿sí? Entonces es una edición muy bonita, ¿sí? Es un libro bonito para tener, y como para empezar a armar una colección de una autora es un gran libro para arrancar ahí también. Luego me leí dos cosas absolutamente increíbles, ¿sí? Pero antes de mencionarles esto, tengo que mencionar el soft DNF que estos libros causaron. Porque dije, bueno, voy a empezar a leerme como de todas estas chicas que quiero leer. O sea, Emily Tesh, Shiran J. Shao y Becky Chambers, que eres una de mis 5 autoras para leer este año. Y entonces un poco los empecé como al tiempo, como un capítulo de cada uno, y fui viendo cómo se desarrollaba la lectura. Pero estos dos libros son hiper potentes. Y el otro es un Slice of Life. Y llevaba el 30% de él y no lo estaba disfrutando, me estaba aburriendo. Y yo amo el Slice of Life. Y yo dije, lo que está pasando es que estos dos libros lo están lastimando de alguna manera. ¿Sí? Es como que algo en mí quiere como seguir con esta ansiedad, esta ira, todo lo que estos libros me están generando. Y claro, este Slice of Life está pagando el plato roto que no se merece. Entonces decidí hacer un soft DNF. Y ya en octubre, o sea, 2 meses después, ya lo estoy retomando. Ya les contaré cuando haga el wrap up de octubre qué pasó ahí. Entonces voy a empezar con estos dos y voy a empezar con el que menos me gustó, que es un 4,5 estrellas, que es Iron Widow. House of Retórica me había dicho que me lo tenía que leer y yo ya lo tenía ahí comprado desde la feria del libro y lo tenía ya en digital. En fin, lo que no tenía era excusas. Y finalmente lo cogí. Y está buenísimo por muchas razones. Está en español. Uno es una visión desde la ciencia ficción y desde la obra de esta emperatriz china, en la que está basado este personaje. Y luego está esta visión de cómo el papel de la mujer y las restricciones sociales alrededor del papel de la mujer y la imposición masculina en el papel de la mujer en un young adult. Entonces, claro, ¿por qué no es 5 estrellas? Porque es que hay momentos en los que hay unos recursos narrativos que a mí no me parecen tan chéveres, pero que son muy comunes en el middle grade y en el young adult, y es que hay cosas que tienen que pasar como a una cierta velocidad para que la historia avance, que para mí, a mí me hacen trastabillar la lectura. Pero en términos de personajes, mundo, de las implicaciones de los actos de los personajes dentro del mundo, es absolutamente fantástico, ¿sí? Entonces, esto es China, y la Gran Muralla China lo que hace es defender a esa parte de la humanidad de unos monstruos que están del otro lado. Con las caparazones de esos monstruos se construyen unos mechs, ¿sí?, que para funcionar dependen de la energía yin y yang, es decir, dependen de un piloto hombre y de una piloto mujer. Pero normalmente las pilotos mujeres mueren porque son entrenadas por los pilotos hombres para potenciar las máquinas. La hermana mayor de nuestra protagonista es vendida al ejército, pero muere antes siquiera de subirse a la cabina. Entonces a la familia no le dan como todo el dinero que les habían prometido, la indemnización y todas esas cosas. Entonces igual la familia sigue en la pobreza. Entonces nuestra protagonista, que no es una muchacha tan bonita, ¿sí?, es una muchacha que no se arregla, y lo hace de manera muy intencional. Es como no quiere tampoco ser una mujer atractiva,
y tiene un gran amigo que es un chico rico que tiene como, sus padres tienen como una casa veraniega cerca al pueblito donde ella vive y se han hecho amigos y son amigos hace mucho tiempo, pero es claro que él tiene sentimientos por ella lo sabe y no permite que estos sentimientos se desarrollen porque ella tiene un plan. Y ese plan es ponerse bella en el sentido convencional, ¿sí? Para encajar en ese molde en el que nunca quiso, pero que sabe que ahora le sirve. Y irse de voluntaria a vengar a su hermana. Entonces ella lo que espera es que la pongan con el mismo tipo que mató a su hermana. Y lo consigue. Y cuando entra en la cabina, ella empieza a darse cuenta de qué fue lo que pasó con su hermana y qué es lo que pasa con las mujeres. Y mata, ella drena al piloto masculino. Y ahí se convierte en la viuda de hierro. Y entonces empieza toda esta cosa de, es muy poderosa, nos sirve para la guerra, pero es muy peligrosa, entonces la vamos a poner con este piloto que es un peligro, que además es un parricida, pero luego el amigo de toda la vida que está enamorado de ella se mete también en la colada porque su papá es como un media mogul, ¿sí? Y entonces le sirve tener a los medios de su lado. Entonces empieza la cosa como, sí, esto es una guerra, pero sabemos cómo utilizar a los medios para que nos sirva de protección también. Pero resulta que hay unos dioses, y hay unos dioses que están arriba en el cielo, que de vez en cuando botan información, y esa información es planos para construir los mechs. Y entonces uno empieza como, ¿qué? Un momento, ¿cómo así? Y luego hay una gran misión para ir a destruir el nido de los bichos. Y ella se da cuenta de cosas allá. Está increíble. Ya salió la segunda parte. Voy a tratar de conseguir la segunda parte, ojalá antes de que se acabe este año, porque sería una duología interesante para acabar este año. Y el último que me leí, del que les voy a hacer una reserva sumaria porque voy a hacer un video específico hablando de este libro, es Some Desperate Glory de Emily Tesh. Amo a Emily Tesh. Ella tiene publicadas 2 novelas cortas de fantasía queer victoriana, súper recomendadas, y se lanza con su primera novela debut, que es una ópera espacial, sobre la humanidad, sobre una humanidad que perdió la guerra contra una fuerza en la galaxia. Esta es una fuerza, es un grupo de razas que están liderados por una especie de inteligencia artificial, que no es del todo una inteligencia artificial, sino es una máquina que explora posibilidades. Entonces, en la medida que explora posibilidades, escoge lo que cree es el mejor destino para todos los que hacen parte de esa comunidad. Y la humanidad es una cosa bélica, furiosa, racista, clasista, homofóbica, misógina, o sea, todo lo que es la humanidad. Y entonces esta comunidad, esta inteligencia, lo que sea como queramos llamarlo, decide que no, que es mejor acabar con la humanidad. O sea, que es mejor reducir a la humanidad a su mínima expresión y permitirle que se desarrolle de nuevo como al interior de esta comunidad porque es demasiado peligroso. Y efectivamente eso ocurre. Se van, nos caen encima, destruyen la Tierra y se salvan unos cuantos humanos. Unos cuantos miles de millones, por supuesto. Parte de esa humanidad que sobrevive son 3 naves de guerra que terminan chocándolas en unos asteroides y armando una gran estación espacial, que es como el último bastión que pelea por la humanidad. Y que llevan como 20 años ahí, ¿sí? Produciendo soldados y peleando cada tanto con esta gente. Y entonces empezamos como en la escuela militar donde están nuestros protagonistas. Es que no hay más escuela, solo hay escuela militar, ¿sí? Este lugar no tiene un solo espacio civil en su interior. Y las niñas y los niños están puestos en, digamos, contingentes diferentes, o sea, como que los chicos tienen un pedazo, las chicas tienen otro pedazo, y todos están entrenando para ser soldados desde que son chiquitines. Y utilizan la misma tecnología que utiliza la otra comunidad.
es decir, como esta máquina de posibilidades, que es que para ellos funciona como una especie de simulador de batallas. Entonces, Kir, nuestra protagonista, pues ha crecido en este mundo. Kir no es una persona agradable. Kir es un soldado, es un niño soldado. O sea, todos aquí son niños soldados. Esta gente tiene el cerebro perfectamente lavado, pero Kir es particularmente enfocada en esa misión, ¿sí? Porque además tiene como una especie de vergüenza, y es que su hermana mayor es una desertora. Ya, princesa. Ya, princesa. Voy a hablar de este libro con más profundidad porque me parece que se lo merece, pero es una exploración del reclutamiento infantil, de los derechos de las mujeres al interior de grupos militares, de los derechos de las personas queer al interior de estas mismas estructuras, y cómo eso crea unos espacios, cómo la gente puede llegar a ganar unos ciertos derechos, pero cómo finalmente lo que se necesita es acabar con estos espacios. 5 estrellas. No es una novela perfecta, tiene errores, es una primera novela, cada tanto tiene unos problemas de ritmo, pero el contenido, y creo que eso es una de las cosas en las que voy a hablar mucho cuando haga la reseña específica, es lo que implica vivir en un país que lleva décadas en conflicto y leer un libro como este. Súper, súper recomendado. Y ya, bueno, eso fue julio y agosto. Ya nos veremos con lo que sigue. Ojalá leamos mucho. Chao.